Aries, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Qué gusto estar de vuelta con todos ustedes. En esta semana vamos a ver cuáles son los retos y bendiciones que vienen para ti o que se activan para ti de aquí en adelante. Así es que está pendiente de los mensajes que salen aquí para ti esta semana. El arcángel que te va a acompañar y las energías de la semana es el arcángel Rafael. Va a ser un periodo de tiempo bastante emocional, donde va a haber mucha pasión, donde va a haber mucha energía a tu alrededor, donde vas a estar sintiendo también una gran intuición que se va a estar activando en tu vida. Vas a estar en estos instantes rodeado de mucha luz, de mucho amor. Hay un equipo, unas personas aquí que van a estar a tu alrededor siempre impulsándote, apoyándote y llenando tu copa de mucha energía positiva. Me encanta el arcángel Rafael para conectar contigo esta semana. Vamos a ver también cómo va a estar tu mente, tu corazón, y vamos a ver los retos y las bendiciones que vienen para ti. Una lectura diferente para esta semana. Si quieres información acerca de trabajo, dinero y amor, está la lectura de la semana anterior que todavía es válida. A ver, en la mente, y aquí te voy a dar también mensajes generales, así es que quédate conmigo hasta el final. Tienes la carta de la pereza. Eso te está hablando de una energía en donde va a ser un periodo de tiempo que deberías considerar. Fíjate que aquí está esta energía que me marcó como una isla, está rodeado de mar. Aquí tienes esta carta de la pereza que hace referencia a una persona tal vez estando en la playa. Y te están indicando que en estos instantes tal vez tú estás pensando en desconectarte, en tener un momento para relajarte, en buscar un momento para recargar tus energías. Que está bien que te dediques un tiempo a ti y a descansar también. Vamos a ver, en el corazón tenemos la carta de la postergación. Fíjate que va a ser un periodo de tiempo también en donde hay situaciones sentimentales que tú no vas a querer resolver o manejar en el momento. Por eso te hablé de que va a ser una semana donde van a haber muchos sentimientos, muchas emociones se van a estar activando en ti. Y con esa energía de la pereza y esta carta de la postergación es como si hay ciertas cosas que tal vez tú vas a decir, no, prefiero mejor esto no hablarlo esta semana, o prefiero mejor esta situación no enfrentarla esta semana. Sí te veo de cierta manera postergando ciertas conversaciones, ya sea de tu parte o personas que están a tu alrededor que van a estar postergando ciertas conversaciones contigo, que tal vez te van a estar diciendo, no, mejor vamos a hacer eso más adelante, vamos a tener esa conversación más adelante, ahorita no. Hay algo también que se va a estar posponiendo durante esta semana, pero me están indicando de que al principio no lo vas a ver así, te vas a ver, tal vez te puedes frustrar, como que, pero ¿por qué se canceló esto? ¿Por qué se cambió la fecha? Pero vas a ver que cuando venga la nueva fecha, la nueva cita que vas a tener va a ser exactamente en el momento y en el lugar indicado. Eso te va a beneficiar bastante, así que no resistas esa energía. A ver, ¿qué reto se te puede presentar esta semana? Tenemos la carta de la madurez. Mira, esto me está indicando un periodo de tiempo donde podrías estar teniendo que manejar, enfrentarte, encontrarte con personas tal vez que no están actuando de la mejor manera o que no están actuando de una manera madura. Pues esto va a ser el reto. Te vas a encontrar con personas tal vez que tienen una mentalidad que no está al 100% o no está en estos instantes preparada para manejar ciertas conversaciones. Fíjate que, mira, ahora que te digo eso, me indican tus guías de que te hablé de que hay una conversación que se va a tener que postergar y tal vez es porque algunas de las personas no están preparadas todavía para tener esa conversación. Puede ser tal vez tú con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, con una amistad. Pero está esa energía de una persona que es un poco inmadura con la cual tú vas a tener que estar manejándote, hablando con esa persona, conversando con esa persona, estar en contacto con esa persona. Y ese va a ser uno de los grandes retos, el poder mantener entonces tu cordura, tu postura, el poder mantenerte entonces esta semana de una forma neutral. Porque va a haber una persona que no está preparada mentalmente para manejar una situación. Para algunos casos podría ser tú. Recuerda que si te encuentras en alguna de estas situaciones, siempre buscar ayuda. Bien, vamos a ver cuál va a ser el otro reto que se te puede presentar esta semana o un poquito más adelante. Tienes la carta de el renacer y eso te sale como reto.
Esa es una energía que te está indicando de que aquí hay resistencia al cambio, hay resistencia a renacer, hay resistencia a reinventarse. Aquí me están hablando también de una energía donde podrías estar manejándote con personas un poco testarudas. Y ahorita vamos a ver las 3 bendiciones. Esta parte de los 3 retos obviamente es una parte difícil, es una parte complicada, pues por eso son retos. Y como yo siempre les digo, aquí en mi canal yo te digo las cosas que hay que manejar, no tan positivas, y las cosas positivas que vienen para ti. Así que vamos, ya viene lo positivo. Pero aquí hay una energía donde hay alguien que se está resistiendo al cambio. Hay alguien que no quiere ceder en tu vida. Tal vez eres tú que no quieres ceder a un cambio, o hay una persona frente a ti que te está ocasionando resistencia. Entonces te vas a estar enfrentando esta semana a resistencia de parte de compañeros de trabajo, de parte de amistades, de parte de familiares. Y eso es lo que podría afectarte. Entonces te indico estos mensajes para que de esta manera puedas estar mentalmente y emocionalmente preparado para manejar esta situación. Bien. Recuerda suscribirte y activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Voy a estar haciendo algo diferente en el canal. Todas las semanas van a salir lecturas, Dios primero, siempre que se permita, siempre que se pueda, con diferentes temáticas. Y luego entonces vuelvo a retomar. Por ejemplo, las lecturas de la semana pasada fueron de trabajo, dinero y amor. Eso tiene una duración de 4 semanas, un poquito más para cada uno de ustedes. Ahora esta semana estamos viendo los retos y bendiciones que vienen para ti. Y luego la otra semana así voy variándolo un poco. ¿Qué tal? Vamos a probar algo diferente acá. Bien, vamos a ver el otro reto que viene para ti. Puede ser esta semana o un poquito más adelante. Tienes la carta de la paciencia. Uno de los mayores retos que vas a tener esta semana o de aquí en adelante va a ser tener calma, paciencia, esperar. Y fíjate que justo en la energía esta del corazón te salió la carta de la postergación en cuanto a sentimientos y emociones. Y justamente en los retos ahora te sale la carta de la paciencia, donde tienes que esperar, donde tienes que tomar las cosas con calma. Ese va a ser un reto para ti. Ya sea que tú tienes que tener paciencia o que personas a tu alrededor van a tener que tener paciencia. Porque aquí hay algo que hay que esperar, hay una conversación para la cual no se está preparado, hay una situación para la cual todavía no se está mentalmente o emocionalmente preparados para tener. Hay un cambio que se tiene que realizar y ya no pueden continuar resistiendo este cambio. Bien, ahora sí, vamos a ver las bendiciones que vienen para ti. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son las bendiciones que vienen para ti? Así es que tienes que estar preparado para recibirlas. Manténme al tanto ahí en los comentarios, ¿verdad? ¿Qué te parecen estas lecturas? Ahí están. Tienes la bendición de la armonía y la bendición del silencio. La energía de la armonía te está indicando de que la bendición que va a venir para tu vida tiene que ver con balance, tiene que ver con finalmente encontrar esa armonía, esa calma, esa tranquilidad entre la mente y el corazón. Ya te fijas cómo se aclara esta situación, esta dificultad de manejar con una persona inmadura, de manejarte con una persona inmadura, de manejarte con alguien que se está resistiendo al cambio, que también podría ser tú, con una persona que está impaciente, puede ser un jefe que está impaciente, un cliente que va a estar impaciente esta semana, ¿y cuándo me traen mi cosa? ¿Y cuándo me traen mi cosa? Entonces, mientras eso está pasando a tu alrededor, o lo externo a ti, internamente tú con estas energías, mira estos colores tan bellos, ese color celeste, azul, en calma, en tranquilidad, en armonía. Que te fíjate, mientras que de este lado las cosas están como en caos, tú estás en paz, en tranquilidad. Esta carta de la postergación junto a esta carta del silencio también podría estarte diciendo que hay situaciones en las cuales algunas veces es más conveniente guardar silencio y no dar una respuesta. Entonces puede ser una semana donde las personas estén presionando tus botones, donde las personas estén tratando de molestarte, donde las personas estén tratando de obtener una respuesta de ti, forzando una respuesta. Y es mejor aquí mantener la calma y guardar el silencio. Eso podría ser definido como autocontrol. Vas a tener un autocontrol más grande de toda tu vida para no permitir que nadie te robe la calma, que nadie te saque de quicio. Esa va a ser una de las grandes bendiciones. Y me encanta, fíjate cómo estas dos cartas están los ojos cerrados, con esa energía de conectar con tu luz interna, con tu fuerza. Fíjate en ambas, y ambas tienen esta energía aquí, del tercer ojo, iluminado.
Siento que también tú estás pasando por un periodo de tiempo donde tu energía está completamente elevada. Tú estás trascendiendo hacia un nivel muchísimo más espiritual. Que estas cosas terrenales, estas cosas banales, ya no te van a estar afectando. ¿Cuál va a ser la tercera bendición que viene para ti esta semana? Tienes la carta de hacia adentro. ¿Ves qué te estoy diciendo? Todo te marca hacia adentro. Todo te marca conectar con tu energía interna. Esta es una energía donde podrías también estar iniciando prácticas de meditación, prácticas de yoga, prácticas de espiritualidad, prácticas religiosas que conectan contigo, o la oración, con lo que tú resuenes. Y la gran bendición es que tú vas a tener esa fortaleza para no permitir que el caos que está a tu alrededor, mira esas energías de esas personas, esas sombras que están a tu alrededor tratando de alterarte. Una semana de pruebas, ¿eh? Es una semana que vienen las pruebas que te va a colocar el universo, la vida. Pero no tienes por qué preocuparte ni asustarte porque esas pruebas tú las vas a poder vencer. ¿Por qué? Con calma, con tranquilidad, con armonía, con paz, sin reaccionar, sin reactividad. ¿Sabes? Por eso también está esa energía de la pereza, esta energía de la postergación, donde tú vas a estar, no vas a estar perdiendo tu tiempo con nadie y donde las respuestas tal vez tú las vas a dar con algún tipo de retraso. Alguien se enoja contigo y te grita 4 cosas y tú no respondes. Una semana para no entrar en discusiones, peleas, argumentos con nadie. Una semana para estar en paz y tranquilidad. Eso va a ser uno de los grandes regalos y las 3 bendiciones que vienen para ti. La bendición de la armonía, la bendición del silencio, saber cuándo hablar y cuándo no. Y esa bendición en la que todo te va a resbalar. Nada ni nadie te va a afectar. Muy bien. ¡Qué belleza! ¿Eh? Recuerda dejar tus likes, manténme al tanto de qué te parece esta lectura de los retos y las bendiciones. Y vamos a ver también ahora mensajes para ti generales. A ver, ¿qué mensaje general viene para ti? Para esta semana en que tienes que estar preparada, preparado. A ver. Esta semana te sale la carta del 9 de oros. Mira, eso es dinero, eso es independencia, abundancia para ti. Viene una oferta, una propuesta durante esta semana. Alguien te va a estar ofreciendo dinero. Mira, aquí está clarito. Viene dinero para ti, viene una oportunidad que va a generar dinero en tu vida. Eso puede ser en el aspecto del trabajo, puede ser en el aspecto también de una oferta emocional, pero si te fijas, todo esto tiene que ver con dinero. Mira, monedas, monedas, monedas. Es una semana también en donde las oportunidades van a estar llegando a ti. En donde vas a tener que entonces tomar acción con respecto a esto. Yo te veo esta semana con tus manos llenas, con esta carta del 2 de oros. ¿Qué tal? También está cierta energía donde una persona aquí podría estarse quitando algo y compartiéndolo contigo. Veo esa energía. Te hace falta algo y una persona que está a tu alrededor dice, mira, toma, yo te lo doy, yo te lo presto, aquí lo tienes, ¿sabes? Va a venir ese apoyo, esa ayuda. Alguien a tu alrededor te va a estar dando algo que te hace falta. Como también esto podría estarte hablando acerca de una nueva oportunidad de trabajo que llega para ti. Pero si te veo con las manos llenas, una semana donde podrías estar cotizado, donde todo el mundo quiere que tú hagas algo, donde todo el mundo quiere que tú les compartas algo, que tú les ayudes en algo, que tú presentes algo. ¿Sabes? Va a ser una semana bien pesada para ti. Pero positiva, porque todo esto es lindo, estas cartas son lindas. A ver, ¿qué más tenemos aquí? La carta de la Reina de Espadas y la carta del 5 de bastos. Mira, conflicto. Hay alguien que quiere hablar contigo. Pero esa persona que quiere hablar contigo esta semana puede ser un jefe, una amistad, un familiar. Hay alguien que quiere hablar contigo, pero tú sabes que esa conversación, que tú tal vez no estás preparado para esa conversación, o esa persona no lo está. Alguien te va a estar buscando esta semana para hablar y tú dices, no, hablamos la otra semana. Y esa persona te va a insistir y tú, no, hablamos la otra semana. ¿Sabes? Siento eso. Atento, ¿sabes? Que también podría ser tú que quieres hablar con alguien y esa persona te dice, hablamos la otra semana y tú, no, pero vamos a hablar hoy, no, pero vamos a hablar hoy, no, pero vamos a hablar hoy. Recuerda, es una semana, esta semana no es para tener discusiones, no es para tener conversaciones profundas ni nada así acerca de qué es lo que va a pasar con nuestra relación, con nuestra amistad. Es una semana para llevarla light. Te está marcando, porque te lo digo, pues pues vamos, lo voy a hacer. Si entras en conflicto, pierdes. Esta semana, si tú entras en discusiones, discusiones, argumentos, no llevas la de ganar, pierdes. Mira, te lo tengo que decir de esa manera. Entonces, por eso te están diciendo, esta semana no te metas a conversar cosas profundas con nadie. Ni discusiones, porque
vas a llevarla de perder. La semana que viene más adelante ya es otro cuento. Pero durante esta semana no. De lunes a domingo no te metas. Desde que esta lectura llega a ti. A ver, ¿qué más? La carta del 8 de oros. Usted a lo suyo. Usted a enfocarse en lo suyo. Esto también podría estar indicando que a tu alrededor va a haber drama. ¿Sabes? Alrededor tuyo va a haber drama, va a haber caos, va a haber conflicto, va a haber gente que está alborotada. Y con esta carta del 8 de oros me dicen, usted enfocado en su trabajo, enfocado en lo que está buscando, en lo que tiene que hacer. No busques lo que está quieto. Dicen así, ¿eh? No busques lo que está quieto, no te involucres en cosas que no tienes que ver. Si te piden tu opinión y te dicen, mira que esta persona está diciendo esto de mí, que tú opinas, una semana también para reservarte tu opinión. Recuerda que en estas lecturas yo estoy aquí para guiarte con mucho amor, pasarte los mensajes de parte de tus guías, las cosas positivas que vienen para ti y también las advertencias de las cuales tienes que tener cuidado para que puedas mantener siempre tu energía vibrando en alto. Y aquí te están diciendo, no opines en discusiones o conversaciones en las cuales tú no estás involucrado. Y si estás involucrado, si puedes posponer esas respuestas, posponla. Bien, vamos a ver los números de la suerte para ti. También vamos a ver el día importante y el espíritu animal. Eso también te lo voy a incluir aquí. A ver, los números de la suerte para esta semana tenemos el 74, puede ser el 47 también. Y tenemos el 15, puede ser el 50 o el 51. Y el día importante para ti esta semana, un día donde tienes que estar pendiente, va a ser el día martes. Así es que me mantienes al tanto ahí en los comentarios. Igualmente en mis redes sociales, @jtarot7, estoy en todos lados. Ahí yo hago publicaciones casi todos los días con mensajes adicionales. Así que te invito a que me sigas por allá. Estoy en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, donde tú estés, sígueme. Allá también, aquí también. Y el mensaje del espíritu animal para ti esta semana, te sale el espíritu de el Nightingale, que se me fue el papelito con el nombre que lo tenía en español. Es como un pajarito que canta. El ruiseñor, creo que es un ruiseñor, creo. Y te dice, el amor está a tu alrededor. El número divino que te da es el 41, puede ser también el 14, puedes sumarlo, te da el número 5, números de cambios, recuerdan, resistirte al cambio. Manténme al tanto de cómo se dan las cosas. Si quieres una consulta privada conmigo, visita mi página web para ver si hay disponibilidad. Si no hay disponibilidad, ahí te va a salir en la página web cuándo puedes volver a revisar para que puedas tener una consulta y un mensaje de parte de tus guías. Gracias por estar junto a mí, te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.